Yo soy profesora en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y en el CEU San Pablo de Madrid, y doy una asignatura que a mí me gusta mucho dar, que se llama Sexualidad y Reproducción Humana, donde les explico a mis alumnos universitarios, pues sobre todo los métodos naturales de regulación de la fertilidad, es decir, que descubran que la mujer es fértil unos días sí, otros no, etcétera, ¿no? Y una cosa que me pasó a mí me gustó mucho, esto que me pasó, fue que una alumna hace un par de años dijo: ¿sabe qué? Quiero hacer mi trabajo fin de carrera sobre este tema. Yo me sorprendí, porque era una alumna de psicología, y dije: ¿y por qué? Y me dijo: porque saber descubrir la fertilidad y la infertilidad en mi propio cuerpo me ha producido una gran admiración. Creo que es una maravilla y quiero hacer mi trabajo fin de carrera sobre esto, ¿no? Entonces a mí eso me gustó mucho, claro, la ayudé mucho, y la verdad es que yo creo que ella estaba súper contenta. Es una anécdota bonita. Y en mi vida personal y en mi vida profesional, para hacer este trabajo, yo he encontrado siempre en las personas de la obra un gran apoyo, una gran ayuda. ¿Por qué? Pues porque otra cosa que a mí me conmovió realmente fue una carta que escribió el padre, donde decía una cosa que a mí me gustó mucho, y es que él se dirigía a todas las personas que se acercaban al espíritu de la obra de la forma que fuese, ¿no? Entonces encontré en eso pues una gran magnanimidad, un corazón muy grande, que es, bueno, pues un poco todo lo que yo he recibido, ¿no?, en el Opus Dei. Y en cuanto a mi trabajo, pues yo he intentado, y en cuanto a mi familia también, pues transmitir ese espíritu también de cariño, de afecto, de acogida, es decir, da igual quién seas, da igual cómo seas, te vamos a querer, ¿no?